Bueno, vamos a ver cómo se confeccionan las tablas de frecuencia para variables estadísticas, me falta aquí una S, cuantitativas continuas. Ya hemos visto en clase cómo se hacen las tablas de frecuencia para variables estadísticas cualitativas y cuantitativas discretas. Este va a ser un poquito diferente. Recordaos que quiero que toméis apuntes de todo lo que yo escriba. Por ejemplo, este problema tenéis que copiarlo. Pues bien, vamos a ver cómo se confecciona esta tabla mediante un problema. El problema nos dice, hemos medido las alturas de un grupo de 20 alumnos. Las alturas en centímetros han sido las siguientes. Pues tenemos aquí todas estas alturas. Bien, recordad que las alturas son variables estadísticas cuantitativas continuas, porque no toman valores aislados. Entre cada dos valores, entre cada dos medidas, siempre puede existir otra medida. Bien, este tipo de tablas se hace de una forma un poco diferente a como la hemos hecho anteriormente, porque aquí casi todos los datos son diferentes, casi todos. Entonces me saldría una tabla muy grande en la que las frecuencias sería casi siempre 1. 156, 1, 171, 1, 160, 1 o 2 como mucho. Entonces me saldría una tabla muy grande y la frecuencia siempre sería 1. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar los datos en intervalos. ¿Qué es un intervalo? Pues un intervalo es lo que tenemos aquí. Aquí tengo un intervalo, y aquí otro, y aquí otro, aquí otro, y aquí otro. ¿Qué significa el primer intervalo? ¿Qué significa el intervalo? ¿Qué significa el intervalo 155, 160? Pues son todos los números comprendidos entre 155 y 160. El 165 está incluido y el 160 no está incluido. ¿Cómo diferencio yo eso? Pues si tengo aquí un corchete, el corchete me indica que el primer número entra. Y si tengo un paréntesis, pues el número que está al lado, el 160, no entra. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a empezar a hacer la tabla. Primero, tengo aquí un dato que se llama, una columna que se llama xi, x sub i, y a diferencia de en las otras tablas, que en la x sub i eran los datos, aquí la columna x sub i va a ser el punto medio del intervalo. Se llama marca de clase. X sub i se llama marca de clase. Voy a borrar ya este intervalo, que no quiero para nada. Marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Cómo calculo yo el punto medio del intervalo 155-160? Pues si no lo veis claro, una forma es sumo 155 más 160 y lo divido entre 2, que me debe de dar 157,5. Es claramente el punto medio de ese intervalo. El número que está en medio de 155 y 160. El siguiente, pues hacemos la misma operación y me va a dar 162,5. El siguiente, 167,5. El siguiente, 172,5. Y el siguiente, 177,5. Esta marca de clase, este punto medio, lo vamos a utilizar en el tema siguiente para calcular la media. Bien, siguiente, n sub i, que ya debéis de saber que se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo antes calculábamos la frecuencia absoluta sumando los datos iguales? En este caso lo que tengo que hacer es comprobar cuántos datos hay en el primer intervalo, en este intervalo. ¿Cuántos datos hay entre 155 y 160? 155 entra, 160 no entra. Por ejemplo, el 156.
156. El 160, no, ya hemos dicho que 160 no entra. 160 entraría en el siguiente intervalo. Pues tenemos 156, 159, 155, que sí entra. El extremo inferior sí entra. 157, y creo que no me salta ninguno. Por lo tanto hay 4. Ponemos un azulito. Tenemos 4. Ahora entre 160 y 165. Pues tenemos el 160, que aquí sí entra. El 165 no entra. Entraría en el siguiente. 167 tampoco. 162 sí entra. 162 de nuevo. Atención, que creo que me he equivocado porque había antes uno que me he saltado. Tengo aquí el 158, que era del intervalo anterior, me lo he comido y por lo tanto en vez de 4 son 5. Si vamos dibujando o coloreando cada uno de los datos, pues me facilita mucho la labor. Del siguiente son 3. Ahora entre 165 y 170. Tengo aquí 165. El 165 entra, el 170 no entra. 167, 167 y 169. Tenemos 4. Entre 170 y 175. 170 entra, 175 no entra. Pues 171, 175 no entra. Entraría en el siguiente. 178, perdón, 174 y 171. Si no me equivoco son 3. Entre 175 y 180 son los que me quedan. 175, 178, 179, 179, 176, que son 1, 2, 3, 4 y 5. 5. A continuación sumamos esta columna, 5 y 3, 8 y 4, 12, 3, 15 y 5, 20, pues tenemos 20. Recordad que 20 es el tamaño de la muestra, se utiliza la letra N mayúscula para indicarlo, para llamarlo. Siguiente frecuencia, f sub i, que recordad que se llama frecuencia relativa. Tengo que dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, entre 20 en este caso. Es decir, 5 entre 20, creo que da 0,25. 3 entre 20, que da 0,15. 4 entre 20, que da 0,2. 3 entre 20, 0,15. Y 5 entre 20, 0,25. Repito, para calcular la frecuencia relativa, tal y como hemos hecho anteriormente, tengo que dividir cada frecuencia absoluta entre total. 5 entre 20, 0,25. 3 dividido entre 20, 0,15, etc. Bien, ahora tenemos frecuencia, n sub i mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. O sea, la frecuencia absoluta, que es la n minúscula, la vamos a ir sumando, la vamos a ir acumulando. Es muy fácil. La primera coincide con la primera, que es 5. Para calcular la segunda, tengo que sumar la primera y segunda. 5 y 3, 8. Para calcular la tercera, sumo 5 y 3, 8 y 4, 12. O lo que es lo mismo, 8 más 4, 12. Ahora le sumo al 12, le sumo el 3, que me da 15. Y al 15 más 5, que es el último, 20. Para comprobar que está bien, simplemente tengo que mirar que la última frecuencia coincida con el total de la frecuencia absoluta. Bien, se me había olvidado sumar la frecuencia relativa.
tengo que sumar la frecuencia relativa a esta columna y debe de dar 1, 0,25, 0,15, 0,4 y 0,2, 0,6. Aquí me equivoco yo en algo. El 3 era 0,15. 3 era 0,15. 0,25, 0,15, 0,4, 0,6, 0,75 y 0,25, 1. La suma de la frecuencia relativa siempre tiene que dar 1. Hay veces que con el redondeo me puede dar 1,1, 0,99 o algo así, pero es por culpa del redondeo. Y bien, la columna F sub mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que hemos hecho con la columna NI minúscula, lo vamos a hacer con la columna F sub I minúscula. La vamos a ir sumando. O sea que la primera coincide con la primera, 0,25. A 0,25 le sumo 0,15. Me sale 0,40, 0,4. A 0,4 le sumo 0,2. Me sale 0,6. A 0,6 le sumo 0,15, 0,75. Más 0,25 que da 1. Para saber que está bien, la última frecuencia debe dar igual que la suma de las frecuencias relativas. Estas dos frecuencias no se suman. Estas dos frecuencias no se suman. Y por último, el porcentaje, que ya debemos de saber hacerlo, se calcula multiplicando la columna F sub I, la vamos a multiplicar por 100. O sea, la columna F sub I la multiplicamos por 100. Entonces, el primero me sale 25, 0,25 por 100, 25, 0,15 por 100, 15, 0,2 por 100, 20, 0,15 por 100, 15 y 0,25 por 100, 25. Si sumamos esta columna me debe dar 100. 25, 15, 40, 40 y 20, 60 y 15, 75, 25, 100. Efectivamente nos da 100. Pues ya tenemos la tabla de frecuencia completa. Ahora vamos a hacer el diagrama correspondiente a esta tabla, que se llama histograma. Es muy parecida al diagrama de barras, solo que aquí las barras van unidas, van pegadas, los rectángulos van pegados. A ver, pues me voy a hacer aquí unos ejes de coordenadas. Un poquito gordo me ha salido esto. Eje de coordenadas aquí y aquí. Entonces, en el eje de la Y, como siempre, se pone la frecuencia absoluta. Es decir, en el eje de la Y vamos a poner esta frecuencia absoluta. La máxima es 5, así que lo voy a tomar la escala. La escala la voy a tomar de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la escala. La escala del eje Y. Porque la máxima, si tuviera un número más grande, la escala la puedo tomar de 2 en 2, de 4 en 4, de 6 en 6, de 10 en 10. Pero siempre tiene que empezar desde 0. Bien. Ahora, en el eje X. En el eje X, ¿qué es lo que voy a poner? Recordad que este es el eje Y, este es el eje X. En el eje X voy a poner los extremos de los intervalos. ¿Qué son los extremos de los intervalos? Pues 155, 160, 165, 170, 175, 180. Pues vamos a ponerlo aquí. Aquí iría, por ejemplo, el 155. Aquí iría, lo voy a coger de 2 en 2, por ejemplo, 180. ¿Qué 180? 160, perdón. 165, 170, 175 y 180, que es el último. Habéis fijado que he tomado dos cuadritos para un valor para 5 unidades. Esto no puede valer 155. Aquí digamos que hemos hecho como una especie de corte en la gráfica. Aquí se suele poner una cosa así para saber que hemos cortado la gráfica por ahí. Porque si no, tendríamos que empezar la gráfica aquí y tendríamos un espacio vacío muy grande. Pues ¿qué hay que hacer ahora? Pues simplemente tengo que levantar
un rectángulo. El primer intervalo es 155 a 160. Pues levanto un rectángulo de altura 5. El segundo intervalo de 160 a 165. Pues levanto un rectángulo de altura 3. Entre 165 y 170 son 4. Pues levanto un rectángulo de altura 4. Fijaros que aquí el rectángulo se forma entre dos números. En el diagrama de barras, el rectángulo, la barra se levantaba justo encima del número. El número quedaba en el centro. Bueno, con este intervalo 165 y 170 son 4 también, ¿no? No, voy por el 170-175 que son 3 y 175-180 que son 5, porque tendrían nuestro diagrama de barras. Para hacerlo más bonito, pues yo que sé, lo podéis colorear si queréis, bueno, un poquito mejor que yo, pero nada, eso es todo. No es tan difícil, ¿que no? Hasta mañana.